Buenas noches, este 31 de mayo les damos una cordial bienvenida al consultorio, un programa que se transmite todos los jueves por la noche por las diferentes plataformas de Prensa Libre. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña la nutricionista María José Aguilar, con quien vamos a hablar por qué no debemos tenerle miedo a las grasas. María José, gracias por estar nuevamente en el consultorio y bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación y gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recordamos que esta es una transmisión totalmente en vivo y usted puede dejar sus dudas y consultas en las diferentes plataformas de las redes sociales de Prensa Libre. Pueden dejar sus consultas en Facebook, también pueden hacerlo por Twitter y también pueden hacerlo por YouTube, porque estas son las tres plataformas que nosotros estamos utilizando para transmitir el consultorio por la noche. Les recordamos, el tema de hoy es por qué no debemos tenerle miedo a las grasas, ya que son parte importante en nuestro organismo. La primera pregunta va ligada a esto. ¿Por qué es importante que nosotros incluyamos grasas en nuestra alimentación diaria? Bueno, nosotros necesitamos 3 macronutrientes esenciales que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Si alguno de estos falta en nuestra alimentación, alguna función en nuestro cuerpo no se va a desarrollar de la forma adecuada. Las grasas tienen muchas funciones, entre las principales está que es la principal reserva de energía de nuestro cuerpo. En situaciones de enfermedad o en situaciones donde no nos hemos alimentado bien, esa reserva de grasa ayuda a que el organismo siga funcionando de manera adecuada. También es muy importante para la regulación de las hormonas. Las hormonas necesitan de los depósitos de grasa para su mejor funcionamiento. Nuestro cerebro también contiene una gran cantidad de grasa, es un componente muy importante, entonces para temas de concentración, de aprendizaje, desarrollo cerebral, las grasas juegan un papel muy importante. También hablamos de las funciones de las vitaminas, que son las vitaminas liposolubles. Esto significa que son vitaminas que no pueden realizar sus funciones en la sangre sin la ayuda de las grasas. Están incluidas la vitamina A, la vitamina D, la E y la K. Pues recordando las funciones de estas vitaminas, juegan un papel muy importante en la vista, en los huesos, en la circulación de la sangre. Entonces, si no tuviéramos grasa en nuestro organismo, estas funciones no pueden realizarse de la mejor manera. Entonces, es muy importante que no las eliminemos. Digamos que ahora ya entendimos a grandes rasgos cuáles son la importancia de las grasas y por qué debemos incluirlas y debemos evitar aquellas dietas que nos excluyen esa alimentación. María José, nutricionalmente hablando, ¿por qué las grasas tienen tan mala fama y las personas que no quieren subir de peso o quieren bajar de peso, lo primero que evitan son las grasas? ¿De dónde surge la mala fama de las grasas que las vinculamos con el aumento de peso? Exactamente, digamos las grasas vienen a ser como las malas del cuento siempre que pensamos en una alimentación saludable. Esto viene ligado a que muchas veces las grasas que elegimos no son las grasas adecuadas o las grasas saludables, las grasas que le van a dar beneficio a nuestro cuerpo, sino que exactamente van a ser esas que van a dañar nuestra salud, principalmente la salud de nuestro corazón. Gracias. Y yo creo que es importante lo que usted nos estaba mencionando acerca de las grasas buenas y las grasas malas para que las personas empecemos a entender específicamente a qué nos estamos refiriendo con cada una de ellas. María José, ¿a qué nos referimos con grasas malas y cuáles son ese tipo de alimentos? Cuando hablamos de grasas malas nos podemos referir a las grasas principalmente que se llaman grasas saturadas y grasas trans. ¿Y cuáles son las saturadas y cuáles son las trans? Las grasas saturadas son todas aquellas que están en el ambiente de forma de sólidos, ¿verdad? Estas son principalmente fuente de origen animal, podemos incluir ahí los lácteos, podemos incluir algún tipo de carne, algún tipo de pollo, podemos incluir también la mantequilla, ¿verdad? Que es una grasa en estado sólido. También hay 2 aceites de origen vegetal que también son saturados, que es el aceite de coco y el aceite de palma. Estos aceites, principalmente el de palma, lo encontramos en muchos productos procesados que consumimos a diario como pan, galletas, cereales. Entonces, estas son las grasas que junto con las grasas trans elevan los niveles de colesterol malo y disminuyen los niveles de colesterol bueno. Al elevarse la cantidad de colesterol malo en nuestro cuerpo, nuestras arterias se dañan y esto va a repercutir directamente a la salud de nuestro corazón. Las grasas trans son las segundas grasas que hablamos cuando hablamos de grasas malas, que estas todavía son peores que las grasas saturadas, ¿verdad? Las grasas trans son grasas que pasan a ser por procesos químicos
grasas en estado sólido, ¿verdad? Por ejemplo, las frituras, las papas fritas, todas las golosinas empacadas que son frituras o están empanizadas, son grasas trans, y las grasas trans también elevan el colesterol malo y dañan el corazón. María José, de hecho, agradecemos a todas las personas que nos están dejando sus consultas y hay una pregunta que está relacionada con lo que usted nos está diciendo. Como ya sabemos que las grasas malas o las grasas saturadas regularmente son de origen animal, nos están preguntando si definitivamente también son necesarias que las incluyamos en nuestra alimentación y en qué medida. Sí, digamos, las grasas saturadas las podemos encontrar en cortes de carne y de pollo y en los lácteos, ¿verdad? Mi recomendación es que siempre elijamos cortes de carne y tipo de pollo que sea magro, ¿verdad? Que tenga la menor cantidad de grasa, y que las preparaciones en las que los consumamos también sean a la plancha, al horno o a la parrilla, evitando agregar todavía más aceite y más fritura a la preparación. Respecto a los lácteos, podemos elegir siempre lácteos que sean descremados o bajos en grasa para evitar el consumo de las grasas saturadas en grandes cantidades, ¿verdad? En resumen, podríamos decir que cuando estamos hablando de este tipo de grasas es importante que moderemos el consumo para no tener ningún riesgo. Sí. Ahora entramos de lleno a por qué no debemos tenerle miedo a las grasas, porque también tenemos grasas buenas que son beneficiosas para nuestro organismo. ¿Cuáles son las grasas buenas y en qué alimentos los vamos a encontrar? Las grasas buenas las encontramos en las grasas que se llaman insaturadas. Lo contrario de una grasa saturada es una grasa insaturada. Las grasas insaturadas las podemos encontrar principalmente en alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, el aceite de oliva, el aguacate, las nueces, los frutos secos, la chía, la linaza son fuentes de grasas saludables. Y las grasas saludables principalmente lo que nos ayudan es a mejorar la función de nuestro corazón, disminuye los niveles de colesterol malo y aumenta los niveles de colesterol bueno. Gracias, María José. Ahora la siguiente pregunta está relacionada con el tipo de consumo que debemos darle a ese tipo de grasas. Sabemos que son grasas buenas, pero tampoco debemos abusar. ¿En qué medida deberíamos de consumir estas grasas que usted ya nos mencionó? Porque muchas personas, cuando hemos escuchado el tema de las grasas buenas, pues empezamos a consumir más aceite de oliva, más aguacate, más semillas, pero ¿en qué medida deberíamos de hacerlo para no caer en el exceso? Sí, exactamente. Digamos que una grasa sea buena, como cualquier otro alimento, como cualquier otra cosa, nada en exceso es bueno. Entonces, las grasas buenas, ¿verdad? Las que hablábamos antes, que son las grasas insaturadas, un exceso de estas igual nos van a traer pues aumento de peso, consumo de más calorías. Entonces, siempre es muy importante medir nuestras porciones. Se recomienda que del 10 al 20% de nuestras calorías que vienen de la grasa sean de grasas insaturadas. Pero ¿cómo así el 10 al 20%? Más que todo incluirla de 1 o 2 veces al día, una porción moderada. Por ejemplo, si hablamos de semillas, que no sea más del puño de mi mano. Si hablamos de mantequilla de maní o mantequilla de almendra, podemos medirlo con el pulgar. Esta es la medida para no pasarnos y saber que estamos comiendo, pues estamos obteniendo el beneficio, pero no nos estamos pasando de la medida. María José, una pregunta muy interesante que nos están dejando a través de las redes sociales, y también invitamos a todas las personas a que hagan todo tipo de consultas relacionadas con el consumo de grasas. Nos están preguntando si es cierto que las grasas son las responsables de que tengamos o que salga acné. Las grasas pues también se ven directamente relacionadas a la producción de acné, porque como hablábamos antes, las grasas pues regulan lo de las hormonas. El consumo de grasas no es el único factor que nos puede ocasionar el acné, sino que está también relacionado con el consumo elevado de carbohidratos y pues el metabolismo de cada persona. Entonces sí son parte responsables, pero no totalmente responsables. Otro mito que tienen que ver con las grasas es acerca de la manera en la que se almacena en ciertas partes del cuerpo. ¿Qué tan cierto es que las grasas son las responsables de que, por ejemplo, tengamos más grasa en el abdomen o en las caderas? Digamos que ¿tendría alguna relación o es la combinación de todos los alimentos en exceso? Sí, exactamente. El consumo excesivo de cualquier tipo de alimento, principalmente de los azúcares, ¿verdad? Aquí nos vamos a hablar de los azúcares específicamente y no de las grasas. El consumo excesivo de azúcares, todos los productos procesados,
bebidas altas en azúcar, bebidas gaseosas. Ese exceso sí es el que se almacena en nuestro cuerpo, principalmente como grasa, porque como explicábamos al principio, la grasa es la principal reserva de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos pasamos de nuestras porciones de cualquier alimento, el cuerpo lo utiliza para almacenarlo por si en algún momento lo podemos utilizar. Entonces, no son solo las grasas, sino que es el exceso de todos los alimentos. Nos están preguntando que alguien le dijo a esta persona que cuando necesita bajar de peso o bajar cierto tipo de grasa localizada, le recomiendan las grasas buenas porque estas ayudan a que se digiera de mejor manera y que se vaya eliminando esta grasa. Entonces la pregunta es, ¿las grasas buenas nos pueden ayudar a mover esa grasa que tenemos acumulada y eliminarla o no? Realmente las grasas buenas no nos van a hacer el efecto de movilizar la grasa o de eliminar la grasa, ¿verdad? Este es como un mito. El consumo de grasas buenas lo que nos ayuda es a tener una mejor respuesta, una mejor digestión al momento pues de metabolizar nuestras grasas y nuestros alimentos en general, pero no funcionan como un transporte para eliminarlas, sino que solo al momento de disminuir nuestros niveles de colesterol y de triglicéridos, ayuda pues que hayan menos reservas en nuestro cuerpo de estas, pero no es su función principal. María José, acá tenemos una pregunta relacionada con lo que usted nos dijo al principio acerca de la grasa que tienen los lácteos. Una persona nos está consultando y nos dice que qué tan cierto es que de los alimentos que uno consume, el que mayor grasa tiene son los lácteos en su estado puro y por lo tanto deberíamos evitarlos. Sí, exactamente. Los lácteos son de los alimentos, como hablábamos al principio, que mayor cantidad de grasa tienen, y esta grasa es del tipo saturada. La grasa saturada, como hablamos al principio, es la que eleva los niveles de colesterol y de triglicéridos y disminuye los niveles de colesterol. Bueno, entonces mi recomendación siempre va a ser, si vamos a consumir lácteos, siempre elegir los de tipo descremado o bajos en grasa. María José, nos están preguntando, agradecemos a todas las personas que se están conectando en este momento, nos están pidiendo si podíamos recordar en qué alimentos vamos a encontrar las grasas buenas y cómo recomienda usted que lo podamos consumir. Las grasas insaturadas, que son las grasas buenas, las podemos encontrar principalmente en el aceite de oliva. El aceite de oliva pues lo podemos utilizar ya sea para aderezos en ensaladas, principalmente el aceite de oliva que sea extra virgen. Hay como varios mitos acerca del aceite de oliva, si se puede utilizar para cocinar o no. El aceite de oliva que sea refinado, este sí se puede utilizar para cocinar. Entonces ahí tenemos el aporte de grasas buenas. En el aguacate, pues que es un alimento muy versátil y que lo podemos incluir en muchos alimentos, y que pues acá en Guatemala pues tenemos la posibilidad de que es bastante accesible el aguacate, ¿verdad? Lo podemos encontrar fácilmente. Y lo podemos igual consumir en ensaladas, con tostadas, con galletas. También las semillas, ¿verdad? Las nueces, las manías es otra fuente de grasas saludables. Algunos otros tipos de aceites vegetales, como es el de canola y el de soya, también son fuentes importantes de grasas saludables. Y hablando pues de alimentos de origen animal, podemos pensar en el salmón o en pescados blancos. María José, nos están consultando acerca del aceite de oliva. Usted dijo que podemos consumir el aceite de oliva y acá nos están preguntando que qué tan cierto es que el aceite de oliva ya para freír o el aceite de oliva ya caliente pierde todas sus propiedades, o si lo podemos utilizar como tal. Sí, este también es como otro mito, como hablábamos antes. El aceite de oliva se ha como clasificado como un aceite que por su punto en donde tiene su humedad puede, como al ser freído, aumentar su cantidad de ácidos grasos negativos para nuestro cuerpo. Esto siempre y cuando hablamos del aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen utilicémoslo exclusivamente para comer en aderezos en frío, ¿verdad? Y para preparaciones donde vamos a calentar, pero la temperatura no va a aumentar mucho. El aceite de oliva que sea refinado, no extra virgen, ese lo podemos utilizar sin ningún problema para cocinar, para freír, sin que vaya a causarle daño a nuestro organismo, sino que al contrario le vaya a causar bastantes beneficios. Gracias, María José. Una pregunta muy interesante que va relacionado con alguna de sus respuestas, pero creo que es conveniente recordarlo, es una persona nos está consultando y nos dice que él trata de no consumir grasas y de hecho casi no lo hace y aún así tiene bastante panza. ¿Por qué pasa esto?
Sí, entonces cabal regresamos al punto que la grasa localizada, ¿verdad? La grasa que pues acumulamos en nuestro cuerpo no viene directamente de las grasas y es una duda muy común que a veces decimos pues eliminamos todo tipo de grasas, yo como cocido, como hervido y entonces ¿por qué no bajo de peso? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo pancita, etcétera? Y es especialmente por esto, los depósitos de grasa que nuestro cuerpo tiene vienen del exceso de los otros alimentos. A veces estamos pasándonos de porciones de pan, de carbohidratos, por ejemplo, de galletas, de tortillas, y entonces todo eso viene a almacenarnos de forma de grasa, no necesariamente tiene que venir de la grasa. Hablando en el tema de las grasas y el colesterol, alguien nos está preguntando que qué tan peligroso o riesgoso puede ser el consumo de huevos y si es cierto que los huevos de codorniz tienen menos colesterol o menos grasa que los de gallina. Los huevos también han sido como un tema bien importante al hablar del contenido de grasa, de colesterol y de los triglicéridos. Hay muchas personas que recomiendan comerse solo las claras. Esto es una práctica que está totalmente en el pasado, ¿verdad? Comer el huevo entero es mi recomendación. El colesterol que tiene la yema del huevo no afecta directamente a nuestro colesterol sanguíneo, entonces no le tengamos miedo nunca a comernos el huevo entero. O sea, es un desperdicio tirar la yema y solo comernos la clara, porque incluso la yema tiene más propiedades y tiene una cantidad de proteínas que nos ayudan a absorber las proteínas que están en las claras, entonces no las eliminemos. Y respecto a los huevos de codorniz, sí tienen una menor cantidad, pero no se recomienda como cambiarlos por otros, sino que pues si le gustan más los de codorniz puede consumirlos y si le gustan más los de gallina pues tampoco hay ningún problema. María José, usted anteriormente y de una manera muy breve nos habló acerca del aceite de coco. Una persona nos está preguntando que ha escuchado que el aceite de coco ha tenido más auge, entonces nos pregunta si es bueno y cómo debe consumirlo. El aceite de coco, cabal, últimamente está como muy de moda y ha sido un alimento que se ha hablado mucho. Que tiene muchísimos beneficios, tanto a nivel de la salud como a nivel del pelo, de las uñas, de la piel. Hay muchos estudios recientes que indican que el aceite de coco es una grasa saturada. El 90% de su composición es grasa saturada. Y ya hablábamos antes que las grasas saturadas son las que no se recomiendan. No hay ningún estudio que nos afirme que las propiedades hacia nuestro corazón o hacia nuestra presión sanguínea sean del aceite de coco. Mi recomendación es usarlo de forma moderada porque por ejemplo, para postres, para galletas, da una buena textura, pero como para beneficio de la salud y para usarlo de forma diaria o consecutiva, no lo recomendaría. Usted anteriormente había hablado del aguacate y acá hay una pregunta relacionada con esto. ¿En qué medida debe consumirse el aguacate diariamente para que no sea riesgoso para nuestra salud? Especialmente porque ya dijimos que el aguacate es una grasa buena, pero nos están preguntando cómo deberíamos consumirlo. Digamos, la porción de aguacate puede depender definitivamente de las necesidades energéticas de cada persona, ¿verdad? Pero por lo general la porción de aguacate es de medio aguacate a un cuarto de aguacate. Nunca pasarnos de esa medida una vez al día para poder estar aprovechando las porciones que necesitamos de grasas. María José, también nos están preguntando que hay personas que ven que hay productos que regularmente dicen bajos en grasa y cuando los consumen se dan cuenta que tienen otros nutrientes en mayor medida, otras sustancias como sodio y todo lo demás. Hablando específicamente de estos productos, ¿por qué les reducen la grasa pero les agregan otro tipo de sustancias? Sí, digamos, todos los productos que nosotros consumimos empacados tienen que ser atractivos tanto visualmente como en el sabor, ¿verdad? Si un producto solo le quitamos la grasa pero no le agregamos nada más, seguro ese producto nadie lo compraría. Entonces, pues la industria de alimentos lo que hace es, si le quito la grasa, le pongo más sal y la sal se presenta en los alimentos procesados en forma de sodio. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto y siempre recordar revisar las etiquetas nutricionales, porque por estar consumiendo un alimento que sea muy bajo en grasa, podemos estar obteniendo otro que sea muy alto en sodio. Entonces, si estamos buscando un alimento bajo en grasa para cuidar nuestra presión y tiene mucho sodio, no nos va a tener ningún beneficio de las dos partes. Entonces, siempre tener cuidado con esto, porque la mayoría de los alimentos bajos en grasa o tienen más sal o tienen más azúcar. Entonces, hay que tener cuidado. Nos están consultando acerca de lo que usted dijo acerca del aceite extra virgen y el aceite refinado, que es el que para cocinar. ¿A qué temperatura podrían cocinar el aceite que no es extra virgen?
El extra virgen, más que todo, solo para calentar algún alimento, nunca para freír y no pasarnos de 2 a 3 minutos en el momento que lo estamos utilizando. Ok, María. También nos están consultando acerca de que cuando a uno le quita la grasa a la leche, también le quita la vitamina D. Entonces, por lo tanto, ¿qué tan recomendable es consumir este tipo de leche que le quitan la grasa? Sí, cabal. La grasa es necesaria para utilizar la vitamina D y la vitamina D es esencial para la absorción del calcio en nuestros alimentos. Entonces, hay que ver porque muchos de los productos que son bajos en grasa vienen adicionados con vitamina D, o sea, es vitamina D que le agregan, entonces siempre tener en cuenta, si vamos a consumir un alimento que le han quitado la grasa, ver que tenga agregado o añadido la vitamina D para tener también este beneficio. Nos están preguntando acerca de si las personas que han sido diagnosticadas con diabetes o hipertensión pueden consumir grasas buenas en una mayor medida o definitivamente si las personas que tienen estas enfermedades cardíacas o metabólicas también deben reducir ese consumo de grasas aunque sean buenas. Esto también va muy como ligado a las necesidades de cada persona, pero una persona que tiene diabetes incluso, las grasas buenas son muy beneficiosas en el control de la glucosa. Al consumir grasas buenas como el aguacate, las semillas, las nueces, el aceite de oliva, los niveles de azúcar se controlan de forma mejor que cuando no lo hacemos. Y las personas que padecen de presión alta, problemas del corazón, como hablamos antes, estas grasas fortalecen el corazón, entonces sí es muy importante que se incluyan, siempre y cuando consultando a un profesional para saber cuánto es la medida beneficiosa para cada persona. Gracias, María José. Ya respondimos la mayoría de preguntas y llegamos ya al final de nuestro programa. Pero antes de eso, me gustaría que a manera de resumen hiciéramos un recordatorio por qué no debemos temerle a las grasas e incluirlas en nuestra dieta de la manera más saludable posible. Entonces siempre recordar, ¿verdad? Que las grasas son totalmente importantes para nuestro cuerpo porque el cuerpo depende de las grasas para realizar muchas funciones. Las grasas nos aportan salud a nuestro corazón, las grasas buenas, ¿verdad? Que son las grasas saturadas, que principalmente son de origen vegetal. Recordamos, aceite de oliva, aguacate, nueces, otro tipo de semillas, aceite de tipo de canola o de maíz. Tratar de evitar siempre las grasas saturadas o las grasas trans, que son principalmente las que vienen de alimentos fritos, alimentos empanizados, alimentos procesados. Y no tenerle miedo a las grasas, sino que pues disfrutar igual de nuestra alimentación variada, siempre recordando de que el balance de todos nuestros nutrientes es beneficioso para nuestro cuerpo. No eliminemos las grasas ni les tengamos miedo a las grasas, sino que solo aprendamos a seleccionar las mejores y recordar súper importante que no por ser buenas no tenemos que medir nuestras porciones, sino que siempre el secreto y todo está en el balance. Y lo más importante, si tenemos alguna duda, acudir con un experto que según nuestra talla, nuestro peso y nuestra estatura, pues nos va a poder dar las mejores indicaciones de qué tipo de alimentos podemos incluir en nuestra dieta y qué tipo de porciones. Así que con esto finalizamos con esa recomendación que nos da María José Aguilar. María José, gracias por haberme venido nuevamente en el consultorio. Gracias a ustedes por sintonizarnos y por dejar cada una de sus consultas y sus preguntas. Sabemos que muchas personas nos están preguntando dónde pueden contactar a nuestra invitada. Ha salido varias veces la forma de contacto, pero yo se la recuerdo en este momento. Ustedes pueden llamar a María José Aguilar a los teléfonos 2362-0819 y 2362-0824 y también pueden buscarla en Facebook en su página que es NutriClinic by María José Aguilar, porque ahí la pueden contactar y pueden hacerle cualquier otra duda que tenga que ver con nutrición o con este tema en específico. Así que nos despedimos, María José. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos el próximo jueves con otro tema de su interés. Hasta la próxima.